El gran dilema. La mayor pregunta que pueda cualquiera enfrentar jamás es esta: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Aparece en Mateo 27:21, saliendo de los labios de Poncio Pilato, procurador romano de Judea. Los dirigentes religiosos habían determinado que Jesús debía morir, y así se lo hicieron saber al máximo representante del emperador. Ellos buscaban que Pilato legitimara tal cosa, pues únicamente la potencia extranjera de ocupación podía aplicar la pena de muerte en Palestina. Pilato había examinado el caso, había interrogado a Jesús. Su veredicto fue: ningún delito hallo en este hombre. En otras palabras, era inocente. Pero el pueblo, malévolamente conducido por los sacerdotes, escribas y fariseos, porfió con él. Y hasta hubo una advertencia que puso a temblar al procurador. Si a este sueltas, le dijeron, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Juan 19:12. Así que finalmente Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, según Lucas 23, del 24 al 25. El haberse lavado las manos delante del pueblo y su declaración protestando ser inocente de la sangre de este justo, como registra Lucas 27:24, no le exime en lo más mínimo de culpabilidad. Ante Dios, su actitud fue una toma de posición espiritual. Pilato comparte plena responsabilidad en el rechazamiento y muerte del Salvador. Si él sabía, tal como lo dijo más de una vez, que Cristo era inocente, ¿por qué entonces le condenó? ¿Cobardía? ¿Temor a perder el alto puesto que ocupaba? Fuera una u otra cosa, el hecho de su culpabilidad no admite discusión. Él rechazó a Cristo. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Es un asunto espinoso, pero se hace necesario afrontarlo. Cada quien tiene que tomar una posición en relación con él. Aquí sí que no es posible la neutralidad, porque en este caso, la neutralidad tiene que ser puesta entre comillas, ya que es también una toma de posición en relación con el Hijo de Dios. Básicamente, los seres humanos hacen una de estas tres cosas en cuanto a Jesús, llamado el Cristo. 1. Permanecen indiferentes. 2. Le rechazan. 3. Le aceptan. Ahora escuche los siguientes razonamientos y defina cuál es su situación ante el Salvador del mundo. Mucha gente ignora total y voluntariamente a Cristo. El tema los tiene sin cuidado. Simplemente no les interesa. En realidad, proceden como si Él no existiera. Ellos viven la vida a su modo, a su manera. La mayoría de quienes así proceden es gente sumamente pretenciosa. La soberbia les sale hasta por los poros. Miran a los creyentes con desprecio y los tratan como si fueran subhumanos, indignos de ser tomados en cuenta. Para ellos, la Biblia es un libraco de supersticiones cuyas historias deben haber sido escritas por un alucinado mental. Estos son los indiferentes. Hay muchos en el mundo. ¿Es usted parte de tal grupo? Hay otro sector de la humanidad que no pierde tiempo en decir toda clase de insultos contra Cristo y quienes se identifican con Él. Esos se molestan ante la sola mención del nombre Jesús. Si en algún lugar se está celebrando una reunión cristiana, no vacilarán en arrojar piedras contra el predicador y los participantes o intentar algún otro tipo de agresión física. Su mayor anhelo es que se prohíban los cultos a Cristo, que se impida la impresión de literatura cristiana y que se condene severamente lo que a veces llaman proselitismo religioso. Son capaces de golpear a quien les hable de Jesús, y si pueden hacer algo para que otros no escuchen, no lo pensarán dos veces. Son como Bar Jesús, un mago de Pafos en la isla de Chipre, que trató por todos los medios que el procónsul del lugar, llamado Sergio Paulo,
no oyera y creyera el mensaje que el apóstol predicaba. Algunos de estos casos revelan una clara posesión demoníaca, fruto de una vida extremadamente desordenada en lo moral y espiritual. En resumen, estos son los que rechazan activamente a Cristo y se oponen fanáticamente a Él. Por otro lado, existe cierto tipo de persona que, en cambio, aunque no ha tomado la decisión de obedecer la voluntad de Dios, asume una actitud de simpatía con Cristo, las normas que Él dictó para la vida del hombre y la iglesia. Estos no pierden una oportunidad para proclamar su admiración y respeto por los creyentes, alabando sus virtudes ante los demás. Algunos de ellos hasta predican a sus amigos hablándoles de las bondades de la vida en Cristo y asómbrese, hasta han logrado la profesión de fe de una que otra persona. En oportunidades sucede que este tipo de persona asiste con mayor regularidad a la iglesia que muchos cristianos. Incluso algunos hasta diezman o ayudan con sus ofrendas generosas cuando hay necesidades apremiantes de adquirir ventiladores, sillas, hacer nuevas bancas, refaccionar el templo o edificarlo por completo. Saben de memoria los cánticos cristianos, prestan su servicio personal para ciertas cosas necesarias y jamás aceptan pago. Estos facilitan su vehículo para asuntos de la iglesia, alojan en su casa a los predicadores, atendiéndoles generosamente y animan a esposa e hijos para que asistan con mayor frecuencia a la congregación si es que son creyentes. También piden que se ore por ellos ante ciertos problemas que se les presenten, compran música cristiana también y bueno, la lista consumiría todo el tiempo de que disponemos para este mensaje. Regularmente, quienes son de este proceder son hijos de creyentes o esposos o esposas o padres o en fin, familiares de alguna persona que ha dado un vigoroso testimonio del gozo cristiano y la total entrega a Jesús. El problema estriba en que tales personas nunca deciden pasar al altar para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Dicen que en cualquier momento lo harán, que de un momento a otro, o cuando menos se espere que vendrá la sorpresa. Yo casi soy, dicen también. Yo no tengo vicios, soy una persona de trabajo, y así sucesivamente. Este es el grupo de los que, de un modo diferente a los del grupo anteriormente mencionado, también rechaza a Cristo. Su rechazamiento es sutil, suave, si se quiere, no vehemente como el de otros, pero al fin y al cabo también es rechazamiento. En realidad, decir no de manera airada o decirlo en forma casi musical viene a ser en definitiva la misma cosa. No. Rechazar a Cristo en forma insolente y hacerlo diplomáticamente es como quiera rechazarlo. Finalmente debemos mencionar el grupo de aquellos que resueltamente han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Estos son los que han reconocido sus pecados simple y llanamente. Han reconocido su incapacidad para obtener el perdón y la salvación por sus propios medios y han depositado toda su confianza en los méritos de quien tomó nuestro lugar en una cruz. Él llevó allí, en esa cruz, sobre sí mismo, el castigo que debió caer sobre nosotros, no lo olvidemos. Estos ahora no viven para sí, los que forman este grupo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15. Y ahora, respetable oyente, ¿cuál es su ubicación en este cuadro de actitudes relacionadas con Jesús? Definitivamente, todos los sectores humanos que hemos mencionado aquí se dividen en dos grupos finales: los que rechazan y los que aceptan. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, en Lucas 11:23. Esto es muy serio, amigo mío. Cristo mismo afirma que si no estamos con Él, entonces estamos en su contra. He aquí pues la disyuntiva: aceptación o rechazamiento. El indiferente ya ha rechazado a Cristo. Aquel que se muestra activamente su enemigo ha hecho lo mismo. Y aunque sea doloroso para algunos, siendo fieles a la verdad
bíblica y procediendo con responsabilidad y respeto a esa alma humana que Dios creó para que viviera con Él en la eternidad, nos sentimos obligados a unir al grupo de rechazadores a quienes, sin mostrarse enemigos del Hijo de Dios, no han decidido dar el paso definitivo hacia Él. Algunos investigadores bíblicos creen que para hacer un arca de las proporciones que le fueron ordenadas por el Dios alto, Noé necesitó ayuda de otra gente, aparte de los familiares que finalmente fueron salvados con él. Piensan que Noé era algo así como un rey que puso a sus súbditos a trabajar en el divino proyecto, o al menos pagó a hombres que le ayudaran en la obra. Nos inclinamos por la última suposición, o sea, que es posible que el patriarca empleara obreros para la construcción del gigantesco barco de salvación. Y si así fue, quienes laboraron con él, pese a la ayuda que tal cosa significó para lo que entonces era la obra de Dios, se perdieron juntamente con quienes no pegaron una sola tabla en el arca, se rieron del proyecto y adversaron al hombre de Dios. Ellos también fueron alcanzados por el castigo, ya que en definitiva también rechazaron el llamado de salvación hecho por el Creador a través de su pregonero de justicia. No basta con hacer buenas obras. Algunas personas insisten, pero yo no le hago mal a nadie, no tengo vicios, hago buenas obras, me considero más cristiano que muchos de los que van a la iglesia. Sin embargo, solo la fe en la obra salvadora de Jesús es válida para ser salvo. Las buenas obras en sí no pueden salvar a nadie. La salvación no se compra con servicios ni con dinero, se recibe por gracia, ya que es un don gratuito de Dios a través de Cristo. Los que están salvos en las iglesias no han obtenido esa bendición por las obras que hacen o han hecho. La única obra apta para la salvación es la que hizo Jesús en la cruz. Todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias o buenas obras como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Ciertamente hay inconversos que hacen más buenas obras que muchos considerados auténticos cristianos. Si por obras humanas fuera la salvación, ellos tendrían la vida eterna asegurada. Pero no es por obras, repetimos. Las buenas obras deben ser un resultado de la salvación operada en nosotros, pero la salvación no es en ninguna manera fruto de las buenas obras. Es por eso que tenemos la necesidad de aceptar a Cristo, pues entonces Dios le atribuye o carga sobre Él y su sacrificio en la cruz todos los pecados nuestros, y en cambio pone a nuestra cuenta la pureza y justicia de Él. En términos teológicos, llamamos a esto imputación. Es lamentable que una persona se pierda, se condene, no importa cuán malvada sea. Pero es todavía más dolorosa, por razones obvias, la pérdida de alguien que ha mostrado simpatía por Cristo, su palabra y su iglesia. Deseamos de todo corazón que este tipo de persona dé el paso que le hace falta, el de la aceptación, la entrega definitiva. No es nada envidiable la situación de quien, en la forma que sea, ha rechazado a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Este juicio es llamado del trono blanco, por cuanto en Apocalipsis 20:11 se presenta al juez de ese altísimo tribunal sentado precisamente en un gran trono blanco. Ese juez es Dios mismo. Él juzgará al hombre que violó su ley. Dios es real. Él ha dado leyes que el hombre debió obedecer y en cambio ignoró y pisoteó. Misericordiosamente, Dios buscó una salida para que el hombre se librara del castigo. Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esta razón, Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, y aquí se refiere al juicio del trono blanco, donde será dictada sentencia de condenación a los no salvados, mas ha pasado de muerte a vida. Quienes han rechazado a Cristo no tendrán argumentos válidos que exponer ante el gran juez de los pecadores. Ante Él comparecerán incrédulos, ateos, reyes, presidentes, científicos, comerciantes, gente común,
blancos, negros, artistas y religiosos. El punto de unidad de todos, base de su juicio, no será haber pecado. El delito que determinará su final condenación será haber rechazado a quien el divino Creador envió a la tierra para salvarnos. Ante el trono de juicio suplicarán el perdón de Cristo, pero será demasiado tarde. Los que aceptaron a Cristo serán testigos en ese juicio. Ellos señalarán a los pecadores que no escucharon y en cambio se burlaron del mensaje salvador que ellos les predicaron o simplemente pasaron todo el tiempo diciendo que después lo harían. Aquellos que rechazaron a Cristo aquí y le desconocieron serán rechazados y desconocidos por Él allá. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, les dirá, aunque ellos suplicarán. A esto mismo se refirió el Señor cuando dijo: porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. De esto nos hablan también los siguientes versos: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán. Proverbios 1:24-28. Hoy es el día de tomar la gran decisión, es día de salvación. Después solo habrá lugar para lloros y lamentos que jamás se apagarán. Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y esa será la sentencia del gran juez para todos los que tengan que comparecer ante él. Muerte, muerte eterna. Muerte es separación de la vida, y la vida es Dios mismo. Cristo, Dios hecho carne, dijo: yo soy la vida, en Juan 14:6. El hombre que rechazó a Cristo toda su vida y murió será sentenciado a vivir para siempre separado de Dios. Por eso se le llama a tal castigo la muerte segunda. La muerte física es la primera, la muerte segunda es la final separación de Dios en un lugar oscuro, tenebroso, llamado el lago de fuego. Tal como ya explicamos, los que hayan aceptado a Cristo no serán juzgados ante el trono blanco, sino que estarán allí con cuerpos glorificados, incorruptibles, participando más bien como jueces ayudantes del Supremo Juez. Por eso dice la Biblia: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es más, la Biblia va más allá y también afirma que los salvados juzgarán a los ángeles. 1 Corintios 6:3. Sobre esto la Escritura no dice mucho, por lo cual se nos hace imposible abundar. Pero suponemos que tal juicio está relacionado con la antigua rebelión de Luzbel, cuando no todos los ángeles permanecieron fieles a Dios, habiéndose descarriado muchos de ellos. Pero ya ese es otro asunto. Lo suyo, estimado amigo, es contestar la pregunta con la cual comenzamos nuestro tema. ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Responda. Ese es el gran dilema.